La discusión de Pablo que aparece en el libro de Hechos 15 no es Pablo discutiendo con los rabinos judíos, no es Pablo discutiendo con el judaísmo, es Pablo discutiendo con prosélitos que entendían que estos conversos que seguían a Pablo tenían que pasar los 18 requisitos impuestos a ellos para pasar a formar parte de la comunidad judía. Otro concepto importante es el concepto de ley en el judaísmo en aquella época, porque Pablo en Gálatas va a hacer una serie de frases que son importantísimas conocer, y de no conocerlas se corre el riesgo de malinterpretar a Pablo de Tarso. En el judaísmo, la palabra ley tiene muchas acepciones dependiendo del contexto, y se puede determinar de qué se está hablando dependiendo del contexto de la frase. Ley es la traducción del griego nomos, y nomos, a su vez, es la traducción del hebreo Torá, y Torá en hebreo, a su vez, viene de una raíz que está relacionada con arco y flecha. Es decir, cómo enseñarle a una persona a tirar con arco y flecha para que la flecha dé en el blanco. Entonces, Torá significa enseñar a dar en el blanco. Torá es enseñanza, instrucción, para que en la vida se logre aquello que es la meta de Dios para los hombres. Por eso dice Pablo que no se piense en la ley como algo que te esclaviza, como algo que te lleva al legalismo, que te priva, que te roba, porque ese no es el concepto de ley en el judaísmo. Ese es el concepto de ley en Roma. En el judaísmo, Torá significa instrucción, enseñanza o la manera de que el hombre funcione y alcance sus objetivos. Tu verdad, tu palabra, tu Torá, te hará libre, dijo Yeshua. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El concepto de la palabra que utiliza Yeshua, la palabra limpia. El concepto de Torá en el judaísmo es algo que te vivifica, no que te mata. Dice el Salmo: buscaré tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Y desde el punto de vista técnico, Torá son los 5 libros de Moisés, el Humash, que incluye Génesis, Bereshit en el comienzo, Éxodo, Shemot, nombres, Levítico, Vayikra y Llamó, Números, Bamidbar en el desierto, Deuteronomio, Devarim, palabras, cosas, leyes. El profeta Isaías comienza el rollo de los profetas, por eso se conoce como los dichos de Isaías. En el judaísmo, a un profeta se le puede decir Isaías. No necesariamente sea porque es del libro de Isaías, sino de la sección de los profetas que comienza con Isaías. Por eso, cuando en el libro de Marcos leemos como está dicho por el profeta Isaías, cuando realmente está mencionando a Malaquías. Y esta era una tradición del judaísmo. Pero, ¿por qué se hacía esto? Porque Malaquías está en la sección que Isaías abre en ese libro o rollo. El libro de los Salmos comienza con los escritos y por eso el libro de los Salmos se considera parte de la escritura. Por eso de Yeshua se dice: les abrió el entendimiento y les fue mostrando los libros de Moisés, de los profetas y de los salmos, todo lo que de él decían. Cuando un rabino está hablando, puede que esté hablando de la Torá de Moshe, puede que esté hablando de los profetas, de los escritos, se refiere a todos, pero siempre hablando de la instrucción,
En el judaísmo, las interpretaciones de los jueces de Israel, en la manera que ciertos textos bíblicos deben ser interpretados, se considera bajo la idea también de Torá. Para hacer la diferencia entre la interpretación de los rabinos y la escritura se habla en medios de Divrei Torá y Divrei Soferim, las palabras de la Torá, escritas por un lado, y las palabras de los escribas, que son interpretaciones de la Torá, por el otro lado. Muchas de estas interpretaciones de la Torá son extremadamente importantes y válidas. Y debido a su valor, el mismo judaísmo del Humash, Hashem dice: consulta con los jueces de tu generación, conforme ellos te digan, así es, y no se aparten de lo que a ellos digan, porque el que se apartare será echado de Israel. Y esto es muy importante en el judaísmo. Deuteronomio, capítulo 23, verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, de Adonai. En este punto nos preguntamos, ¿cómo entró Ruth en la congregación, en el pueblo de Israel, ya que ella era moabita? La respuesta no está en Divrei Torá, la escritura de la Torá. La respuesta está en Divrei Soferim, en interpretaciones de la Torá. ¿Pero por qué? Porque los jueces de Israel explicaron ese texto diciendo que donde dice moabita se refiere a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres están exentas. Y fue por eso que Ruth pudo entrar. Y fijémonos, si esto es importante, que de la descendencia de Ruth viene Yeshua. Muchas de las interpretaciones de los jueces estuvieron equivocadas. Por eso el profeta Isaías dice: les restauraré sus jueces como al principio, porque hubo un punto en el que surgieron jueces que no estaban en línea con la Torá, y por lo tanto sus decisiones no necesariamente eran válidas. Esas interpretaciones que han dado los jueces de Israel en cada generación, en el judaísmo también se conocen con el término general de Torá. Por eso, cuando se habla de Torá, hay que determinar qué Torá es. ¿Torá de la escritura o Torá de la interpretación de las escrituras? En el judaísmo, desde el tiempo de los hombres de la Gran Asamblea, se estableció en un principio que fue recogido en un tratado de la Misná, que es un documento judío del siglo II, que se llama Pirkei Avot, o Ética de los Padres. La primera Misná, la primera enseñanza de ética de los padres, Pirkei Avot 1:1, dice Moisés, Moisés, dio la Torá en Sinaí y la pasó a Yahshua. Yahshua la pasó a los ancianos la pasaron a los profetas la pasaron a los hombres de la Gran Asamblea, y los hombres de la Gran Asamblea establecieron 3 principios. Número 1, ten tantos discípulos como puedas. Número 2, sé justo en el juicio. Y número 3, pon cerca alrededor de la Torá. Una cerca alrededor de la Torá es un mandamiento por medio de una ordenanza judicial por un juez de Israel y tiene la intención de elevar la espiritualidad del pueblo o de proteger a un judío que viole un mandamiento escrito en la Torá. Proteger la Torá de que sea violada. Por ejemplo, la Torá dice que uno no debe comer nada sacrificado a los ídolos. Según la Torá, existen ciertos animales o plantas que Dios lo hizo, pero no para que los judíos se alimentaran de ellos. En la época de Shammai y Hillel, cuando Roma invade Judea con el contexto de paganos, viviendo por todos lados templos paganos e idolatría,
se estableció un decreto en forma de cerco alrededor de la Torá. Nunca entrar en casa de un gentil, ni comer con él. Y esto no es Torá, es un cerco alrededor de la Torá. Se estableció porque si un judío entraba en casa de un pagano, lo más normal es que entrara en un lugar de adoración de ídolos, con estatuas de los dioses del paganismo, con pequeños altares dentro de las casas. Y para evitar que le vieran y dieran a pensar a otro judío que el judío estaba adorando ídolos, se cuidaba de entrar en casa de un pagano. También para aquella época era corriente que los paganos sacrificaran el animal que iban a comer, ofreciéndolo a sus ídolos. Y la razón más importante para el judío es que aquella comida contuviera cosas que no estaban permitidas comer a un hijo de Israel. Entonces, para evitar que un judío viole el mandamiento de la Torá, se establecían cercos alrededor de ese mandamiento. Nunca entres y comas con un gentil. Y esto no es Torá escrita, es Torá interpretada. En el judaísmo, el nombre que eso tiene es mandamiento en forma de ordenanzas. En la época de Yeshua el Mesías y de Pablo de Tarso, había no menos de 3000 cercos de protección alrededor de la Torá. La gente estaba abrumada de tantos mandamientos. Llegó el punto que en vez de leer la Torá, se leían los cercos de protección de la Torá. Los cercos eran tan grandes que no se veía la Torá. Y Yeshua luchó contra eso. Y él, como juez de Israel, determinó todo mandamiento expresado en ordenanza que no cumple su función y que es un estorbo, son declarados no operantes para Israel. Y él los echó abajo. Y declaró: en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y recordamos que en esa época los fariseos de la escuela de Shammai estaban sentados en esa silla. En la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, los chamaitas. Todo lo que ha sido dicho, háganlo, pero lo que ellos enseñan no, porque ellos dicen y no hacen. En otras palabras, lo que Yeshua está diciendo, lo que Moisés enseñó, síganlo. Lo que está enseñando Shammai, no lo sigan. ¿Y qué dijo Yeshua sobre la casa de Shammai? Yeshua dijo: tu casa será dejada desierta. Y ese fue el enfrentamiento de Yeshua, y ese fue también el enfrentamiento de Pablo. Y es importante conocer este contexto porque Pablo dice en Efesios capítulo 2 que Yeshua clavó todas las ordenanzas y mandamientos que nos eran contrarios y los quitó. Sin el contexto apropiado, este capítulo, entre otros, si no se conoce el judaísmo y concretamente el del segundo templo, y leemos lo que dice ahí, se puede pensar que Yeshua crucificó a Moisés, que Yeshua echó abajo la ley del pacto. Y Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de cercos alrededor de la Torá, los takanot y los sefirot, o sea, mandamientos expresados en ordenanzas. Las 18 ordenanzas que demandó Shammai a los gentiles que querían hacerse judíos, Yeshua los redujo a 2. Número 1, que se arrepientan. Número 2, que se bauticen. Con esas 2 es suficiente. Lo recibimos en la comunidad de Israel. Y Yeshua no estaba haciendo una cosa rara en el judaísmo, porque eso fue enseñado después por los rabinos talmúdicos. Si leemos la Guemará del Talmud, dice: 613 mandamientos fueron dados a los hijos de Israel.
Vino el rey David y dijo: estos son muchos mandamientos para Israel, y los redujo a 11. Incluso podemos ver esto en un salmo. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace maldad al prójimo, ni admite reproche de su vecino. El que desprecia al que Dios reprueba y honra a los fieles del Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas 11 cosas, dice, no resbalará jamás. Salmos 15. Después vino el profeta Miqueas, y la redujo a 3. Y después vino Abacú, y lo redujo a 1. El justo por la fe vivirá. No hablará por la fe, sino vivirá por la fe. Y Yeshua redujo a 2 requisitos para los gentiles: que se arrepientan y que hagan mikvé, que bajen a las aguas y que sean recibidos en la comunidad. Pero Shammai exigía 18 requisitos para que un converso pudiera hacerse judío. Y Yeshua dijo: los hacéis más hijos del infierno que vosotros mismos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y tierra por hacer un prosélito, y después que lográis uno, lo hacéis más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y aquí está hablando contra Shammai, no contra Gilel. Continúa: que ni entráis ni dejáis entrar a los que quieren. Yeshua criticaba los 18 requisitos que la casa de Shammai imponía a los conversos del judaísmo. Cuando se analiza todo el capítulo 23 y toda la interpretación que él mismo, Yeshua, hace ahí, de la ofrenda, del templo, de las viudas, todo eso tenía que ver con la casa de Shammai. La casa o escuela de Gilel nunca enseñó tales cosas. Hasta el punto que Yeshua dice: tu casa será dejada desierta. Y en efecto, después de la muerte y resurrección de Yeshua, y cuando cayó el segundo templo en el año 70, y se reconstruye el Sanedrín de Israel, en Yafné, a la cabeza de Yohanan ben Zakkai, se discutía qué halajá iban a seguir, si la de Shammai o la de Gilel. Dicen que se oyó una voz que decía: la halajá de Shammai nunca será misná en Israel. Y desde entonces la halajá de Gilel se estudia en el judaísmo.